y de gracia. Sagrado corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío. El encuentro pasado estuvimos caminando un poquito por el primer capítulo de la carta encíclica Dilexit nos amó, del Papa Francisco. Dijimos que nos iba a servir un poco de guía para estas conversaciones así bastante libres, bastante tranquilas, acerca de la devoción al Sagrado Corazón. Y lo que veíamos de interesante, que justamente Francisco hace una animación bíblica sin usar esta terminología, pero empieza a hablar del corazón, no con las categorías de corazón para nosotros hoy, ni las de corazón en la cultura de Margarita María de Alacoque, Claudio de la Colombière, San Juan Eudes, que son los santos que dieron un poco origen a esta devoción. Entraron en TN y rompieron todo. Sino que se va a la Biblia, ¿no? Y muestra ahí como corazón, en la Biblia, entraron en TN y rompieron. No con sentimientos, sino con la interioridad, con el raciocinio, ¿no? Por eso decíamos que, por ejemplo, Salomón le pide a Dios un corazón sensato para poder gobernar. Y el Salmo también nos enseña, enséñame, Señor, a calcular mis años para adquirir un corazón sensato. O sea que el corazón tiene que ver con digamos, un poco la identidad de la persona. Entonces, hablar del corazón de Jesús es hablar de la identidad de Jesús, y yo diría que fundamentalmente de la identidad humana, que es la que pudieron percibir aquellos que convivieron con él, porque en realidad su verdadera identidad es algo que van a descubrir después de lo que hoy nosotros llamamos la Pascua. Y eso lo tenemos en los relatos pascuales, ¿no? Tal vez el más claro en este sentido es en el capítulo 24 de Lucas, cuando estos discípulos van caminando hacia Emaús, de repente se encuentran con uno que los empieza a acompañar en el camino y van hablando con él, ¿no? Venían discutiendo seguramente porque no se ponían de acuerdo en la interpretación de los acontecimientos y en descubrir en eso un designio divino. Bueno, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto que ha pasado? Pero más o menos el resumen de lo que estaban hablando, yo creo que está cuando el peregrino les pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo? ¿Sos el único extranjero que no sabe lo que ha ocurrido? Lo de Jesús de Nazaret, que nosotros pensamos que era un profeta que iba a traer la liberación, pero lo mataron las autoridades y ya van 3 días, o sea que no estamos en el límite de lo definitivo sería la muerte. Es cierto que algunas mujeres han dicho que fueron al sepulcro, vieron unos ángeles, pero cosa de mujeres. O sea, la idea que ellos más o menos tenían es que, bueno, había que afrontar ahora el fracaso, había que volver ahora a la aldea y hacerse cargo de las burlas que iban a recibir. Ustedes que dejaron todo, que dejaron la familia, que dejaron el trabajo, que dejaron la seguridad, los conocidos, los amigos, por ir detrás de ese barbudo, ahora vuelven, ahora se acuerdan de nosotros. Un poco yo creo que se prepararían para eso, ¿no? Y de repente, en ese gesto de la fracción del pan, descubren la verdadera identidad de Jesús. Y ahí dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras? Nuestras traducciones comúnmente hablan de, nos explicaba, pero en griego es abrir. De hecho, ellos tenían un problema que no les permitía abrir los ojos, no les permitía ver. Y cuando lo descubren, cuando lo ven, Jesús desaparece de su vista, áfantos, se hace invisible. Pero ahí ellos ya están llenos de Jesús. Por eso se animan a volver a Jerusalén, a enfrentar el peligro de la noche, de la ciudad hostil, y vuelven con sus hermanas y hermanos de comunidad
anunciar que lo han visto al Señor vivo y reciben la confirmación. Sí, también Pedro lo ha visto. Y bueno, esa experiencia pascual de descubrir una identidad más profunda del maestro Galileo, ellos dicen, era un maestro, era un profeta acreditado en su prédica, en sus obras, pero nada más que un profeta. Lo mismo va a pasar en el capítulo 20 de Juan, cuando la Magdalena lo confunde con el cuidador del jardín. Y cuando él la llama por su nombre, María, ¿cómo le responde ella? Rabuní, mi maestro. Le responde como si fuera el mismo Jesús que había conocido en vida. Y él dice, no me aferres, no te quedes con esa imagen, porque ahora él es el Kyrios. Pero este descubrimiento de la identidad de Jesús fue una cosa que seguramente llevó tiempo. En los relatos evangélicos parece que se da de un modo casi automático, pero seguramente que no fue así, sino que llevó un tiempo. Entonces, este descubrimiento de la identidad de Jesús, este descubrimiento de la persona de Jesús, que todavía nosotros no terminamos de conseguirlo, porque creo que a todos ustedes les pasa lo mismo que a mí, que a medida que vamos avanzando como discípulos misioneros, vamos descubriendo nuevas facetas de Jesús, vamos descubriendo que actúa de un modo distinto en nuestras vidas, ¿sí? Más allá de los relatos que nos lo han presentado. Y justamente en el capítulo 2 de esta carta encíclica dice gestos y palabras de amor, ¿sí? El Sagrado Corazón conectado con el amor, gestos y palabras de amor. Y ahí va a empezar a abrir este tejido de los textos sagrados, mostrando algunos elementos que tienen que ver con gestos, con acciones, diríamos, de Jesús, y con palabras. El Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, dice que Jesús anunciaba el reino gestis verbisque. Lo digo en latín, se dan cuenta, gestos y palabras. Lo digo en latín porque en latín la partícula que conjuga, que une a dos términos, el famoso y, puede decirse como et, entonces podrían haber dicho gestis et verbis, o agregando el que después de la segunda palabra. Cuando se prefiere agregar el que, se da a entender que los dos términos tienen el mismo valor. Por ejemplo, si yo digo pater et mater, de algún modo significa que el primer término, pater, es superior, pater et mater. Pero si yo digo pater matrique, los dos tienen el mismo nivel. Y gestis verbisque significa eso, que Jesús anunció el reino de Dios tanto con gestos como con palabras. Por ejemplo, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, esa famosa escena de la mujer salvada de ser apedreada. Esa mujer a la que habían sorprendido en flagrante adulterio, la llevan delante de Jesús, ya van todos con las piedras en las manos, porque no dice el texto que tomaron piedras, sino que las soltaron, o sea que ya las llevaban con ellos las piedras para apedrearla, y Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿alguien te ha condenado? No, yo tampoco. Esas son palabras de Jesús, palabras que transmiten salvación para la mujer, palabras que transmiten consuelo para la mujer. Pero también hubo un gesto, ese Jesús dibujando sobre el suelo, que es misterioso y que si leemos a un montón de comentaristas nos vamos a encontrar con una cantidad impresionante de interpretaciones. San Agustín, por ejemplo, dice que la antigua ley había sido escrita sobre piedra, pero sobre la piedra ninguna semilla puede germinar. En cambio, sobre la tierra sí. Por eso Jesús escribe la nueva ley en tierra, porque ahí puede brotar vida. Bueno, interpretación de Agustín. Yo simplemente pienso que a lo mejor lo que se quiere mostrar con ese gesto de Jesús es que
está viendo cómo actuar, cómo salir de ese atolladero en donde lo están poniendo los doctores de la ley. Porque si él dice, no, no la apedreen, ¿qué van a decir? Está ninguneando, está olvidando la ley de Moisés. Pero si dicen, bueno, apedréenla, ¿qué clase de misericordia tiene este? Nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando juzgamos a una persona y nada nos viene bien. Diga sí o diga no, algo le vamos a encontrar para criticar. Y entonces tal vez Jesús está jugando ahí como para no darle mucha importancia. Yo hoy me acordaba, justamente preparando esto de la Santísima Trinidad, me acordaba del Dalai Lama, que muchas veces cuando le hacen entrevistas en distintos lugares y le preguntan cosas muy profundas, muy sesudas, él antes de contestar larga una carcajada, como diciendo, ¿ustedes se van a tomar en serio lo que yo conteste? ¿No? ¿Tiene sentido que yo conteste? ¿Sirve de algo? Y se mata de risa. Y después tira alguna idea que muchas veces me parece que son brillantes, ¿no? Pero como que él se ríe de lo que va a decir, no se lo toma tan en serio. Y a lo mejor ese gesto de Jesús, ¿no? O cuando Jesús le dice en el capítulo 7 de Lucas, le dice al fariseo que lo invitó a comer, ¿ves a esta mujer? Él la estaba mirando de reojo, porque la mujer estaba detrás de Jesús. Y si estaban justo los dos en el triclinium, él no la podía mirar a la cara, la miraba de reojo. Y Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Mírala a la cara, ponete en su lugar, entendela, comprendela. Entonces, un gesto y una palabra. Simón, tengo algo que decirte, di maestro. Y le dice, seguramente al oído, esta parábola para ayudarlo a que reflexione. La parábola de los dos deudores. Todos somos deudores delante de Dios. Entonces, qué lindo que el Papa Francisco, sin citar acá a la Ley Verbum, pero habla de gestos y palabras. El amor del Sagrado Corazón, el amor de Jesús, el amor humano de Jesús, porque podríamos decir que amor divino lo tiene sobre todo en la decisión de la encarnación. El capítulo 2 de la carta a los Filipenses, siendo de naturaleza divina, no quiso aferrar eso como un bien preciado, sino que se anonadó, se despojó, hoy podríamos decir, aceptó cierta amnesis, ¿no? Olvidarse de quién era y empezar a amar con corazón humano. Entonces, detrás del amor humano, nosotros descubrimos el amor de Dios, porque así Dios nos manifestó su amor, entregando a su Hijo, no para ser juzgados, sino para ser salvados. Entonces, en estos gestos y palabras motivadas por el amor de Jesús, nosotros descubrimos el misterio de su corazón. Y yo pensando, bueno, a ver, ¿qué texto bíblico podría servirnos tal vez para iluminar a este Jesús que habla con gestos y con palabras? Se me ocurrió en Lucas 7, ahora le vamos a pedir a Fernando si lo quiere subir el texto y a Caro si nos lo quiere leer. Este texto de Lucas 7, donde muestra la vuelta a la vida del hijo único de la viuda. Nosotros tenemos, va a poder leer Caro, si no buscarlo en tu Biblia, 7 del 11 al 17. En este gesto de Jesús, que vuelve a la vida a este hijo único de la viuda, podemos encontrar justamente una manifestación del amor, ¿no? Y de hecho ahí se dice que Jesús fue movido a compasión o tuvo misericordia. Cada uno verá en su Biblia cómo se traduce este verbo splagnisomai, ¿no? Que es revolverse las entrañas. ¿Querés leer, Caro? ¿Cómo no? Bueno. Enseguida
Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente, cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Se acuerdan que eso también está al comienzo del Evangelio según San Lucas? Bendito sea Dios porque ha visitado y redimido a su pueblo, acordándose de la promesa que había hecho a los profetas, a los patriarcas, perdón, ¿no? O sea, en los gestos y palabras de Jesús, el pueblo descubre esa presencia salvífica de Dios. Este verbo splagnisomai, ¿no? Que acá Caro dijo se movió a compasión, no sé si en sus Biblias tienen la misma traducción, puede ser tuvo misericordia, ¿no? O se compadeció de ella. Esto sí queda claro, ¿no? Que la compasión no es por el muerto. Jesús no se compadece del muerto, se compadece de la viuda. ¿Y por qué se compadece de la viuda? Porque en esa cultura, en donde la mujer no tiene ninguna libertad, no es considerada objeto de voluntad. O sea, la mujer es objeto de deseo, pero no es sujeto de deseo. No tiene deseo, no puede decidir qué hacer de su vida. Entonces, en esa cultura, esta mujer, una vez que entierra al hijo, queda en manos del clan. Y el clan patriarcal, por supuesto, los varones del clan, van a decidir qué hacen con ella. Si ya es muy mayor, bueno, la destinarán a alguna cocina y en los ratos libres tendrá que tejer y coser y ordenar la casa. Si no es tan mayor, la casarán con alguno de ellos. Le guste o no le guste, no le van a cuestionar. Y entonces Jesús, ante esa situación propia de la cultura, se compadece de ella y le devuelve al único que la puede salvar. En el caso de la mujer que iba a ser apedreada, lo que consigue Jesús es que todos tiren la piedra. No a la mujer, sino al piso. El que no tiene pecado, tire la primera piedra. Y dice que todos se marcharon, comenzando con los presbiteroi, con los ancianos. Ahí se traduce ancianos, ¿no, Antonino? No se puede traducir comenzando por los presbíteros, no. Ahí hay que traducir ancianos. Entonces, en este caso, ¿qué hace Jesús? Vuelve a la vida al muerto, porque es lo único que la puede salvar a la mujer de caer en esa situación, de perder totalmente su libertad y vaya a saber cómo termina. Pensemos, por ejemplo, en el gesto de Jesús cuando señala a la pobre mujer que está poniendo su sustento, dice el texto, esas moneditas en el templo, que son todo su sustento, todo su sustento. La mayoría de los comentarios de ese texto suelen ir por el lado de la generosidad de la mujer. Pero si leemos con atención el texto, Jesús nunca habla de la generosidad de la mujer, sino de que es expoliada por el templo. El templo que tendría que ocuparse de esta pobre mujer, que para su sustento tiene solamente esas 2 moneditas, le quita lo poco que tiene. Entonces es una denuncia que hace Jesús de el atropello de la institución templo. No habla de la generosidad de la mujer.
Y este texto que Caro nos leyó comienza con el enseguida. Ese enseguida lleva a un lector atento a lo que está antes. ¿Y qué está antes? Antes está el relato de la curación del hijo del centurión, donde no solamente Jesús muestra su compasión y su delicadeza al querer ir a la casa del centurión, sino que también el centurión muestra preocupación por este muchachito, que algunos dicen que no era un sirviente más, sino que era un sirviente con ciertas características, yo no sé, el texto no lo dice, pero que el centurión se preocupe de un modo particular por esta persona, significa que lo tiene en cuenta, no es uno más, no es el sirviente 335, sino que es una persona determinada que para él tiene un significado específico. Y por eso va a pedirle a Jesús que lo cure. Y cuando Jesús se decide a ir, él tiene la delicadeza de decirle, Señor, no hace falta que vengas a mi casa. ¿Por qué? Porque Jesús hubiera quedado impuro yendo a la casa de un pagano. Y entonces ahí hay una muestra de delicadeza por parte del centurión. Y Jesús alaba la fe de este hombre. Qué interesante, en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, nosotros tenemos ese gesto también de amor de Jesús, de lavar los pies de sus discípulos. En el capítulo 12, en el capítulo anterior, tenemos el gesto de María que unge la cabeza de Jesús con óleo. Y es criticada. ¿Por qué? Porque hace algo que no está permitido hacer a las mujeres en presencia de los varones. El gesto de unción acá no es la unción de los pies, como la que va a aparecer sí al final del capítulo 7 de Lucas. Acá es una unción en la cabeza, como hacen los profetas con los reyes. La unción de Jesús en Juan tiene que ver con una unción real. Y claro, justamente al final del libro de los signos, antes de entrar en el libro de la gloria, en Juan se encarga de ponerle a Jesús los atributos reales, es ungido en la cabeza. Y entonces Jesús va a repetir de alguna manera el gesto, no ungiendo en la cabeza, sino lavando los pies. La mujer que hace un gesto propio de un varón y Jesús que hace un gesto propio de mujer. Porque en toda la Escritura el único varón que lava los pies es Jesús. Ni siquiera hay esclavos varones que laven los pies en la Sagrada Escritura. Entonces, qué interesante porque si Jesús muestra con sus gestos y palabras el amor que siente por los demás, esos gestos y palabras no necesariamente tienen origen únicamente en su naturaleza divina, sino también en su naturaleza humana. Y acá el Papa Francisco lo dice, Jesús que aprendió no solo de María, sino también de José. Qué interesante entonces redescubrir en la devoción al Sagrado Corazón, y un poco lo quiero unir con lo que el padre Antonino decía antes, ¿no? de las problemáticas actuales, que la psicología sistémica ve un poco, bueno, que el problema no es solamente de aquel al que consideramos con una dolencia, sino que también es la familia, la institución que lo rodea, ¿no? Los que tenemos que analizar y tratar. Acá también, en el caso del Sagrado Corazón de Jesús, están muy unidas las devociones a María, a José, ¿no? A su familia, porque él aprendió a creer en Dios como verdadero hombre que era, también a partir de las enseñanzas de su familia. Entonces, qué lindo descubrir en estos gestos que después Francisco sobre todo se va a detener en la mirada y en las palabras, pero que también nosotros podríamos, si quisiéramos, por ejemplo, hacer un capítulo con el tema de las manos de Jesús.
¿no? La vez pasada un alumno de una diplomatura en Ecuador, un señor que venía del mundo de la medicina, quiso hacer un trabajo, ¿no? No me acuerdo de qué pasaje del Evangelio quería hacer el trabajo. Y yo le dije, ¿por qué no habla de la curación de la suegra de Pedro? Usted que viene del mundo de la medicina. Y entonces se puso a trabajar con los 3 relatos que tenemos de la curación de la suegra de Pedro. Dice, lo que más me llamó la atención, que justamente Lucas, que se cree que era médico, dice que Jesús le tocó la mano. Y yo le dije, no, fíjese que Lucas es justamente el único evangelista que no dice que Jesús le tocó la mano, pero sí que Jesús se inclinó sobre ella, ¿no? Que a lo mejor el gesto de tocar la mano o de tomarle el pulso podría ser un gesto que en la medicina de la época de Jesús se usara. Pero el hecho de inclinarse, ese me parece que es un gesto interesante. Entonces, ¿cómo hay gestos que podríamos rescatar de los textos sagrados para redescubrir ese amor del corazón de Jesús? Que como decíamos la vez pasada, no es un corazón que está hacia afuera, no es un corazón que se muestra, como lo vemos en las imágenes del Sagrado Corazón, los que estamos acostumbrados, sino un corazón que realmente palpita. Por eso yo elegí este texto del capítulo 7, pero quisiera unirlo con el texto anterior del centurión y quisiera unirlo también con el final del capítulo 7, que es justamente el episodio de Jesús en la casa de Simón el fariseo, donde una mujer considerada pecadora pública viene por detrás y le unge los pies a Jesús. Entonces, muchas veces los comentarios van sobre todo por el lado de la relación entre Jesús y la mujer. Pero para mí, la mujer es simplemente esa piedra que cae sobre el techo de chapa y hace que los que están abajo digan, parece que está lloviendo. O sea, la mujer es la que irrumpe en la escena, así como María, en el capítulo 10 de Lucas, María, la hermana de Marta, entra en escena y causa un conflicto entre Marta y Jesús. Y acá esta mujer va a causar también un conflicto entre Jesús y el fariseo. Dice que el fariseo pensó, no lo dijo, pensó. Si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer o mujerzuela o cosa lo está tocando. Y entonces ahí Jesús dice, Simón, tengo algo que decirte, di maestro. Y se arma un diálogo entre Jesús y Simón. Y después Jesús se va a referir a la mujer. Pero en el fondo lo que está buscando Jesús, ¿qué es? La conversión de Simón. Muchas veces nosotros cuando leemos las parábolas de Jesús, no tenemos en cuenta quiénes son los destinatarios de esas parábolas. Y pensamos comúnmente que los destinatarios son la multitud. Y no siempre es así. Sobre todo eso lo tenemos muy claro en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, en donde se nos cuentan 3 parábolas al hilo, diciendo que Jesús contó una parábola, y son 3. ¿A quién dirige Jesús la parábola de la oveja perdida y encontrada, de la moneda perdida y encontrada, del hijo que se fue y es esperado y recibido sin reproches y con fiesta? Se la cuenta a los fariseos y doctores que murmuraban de él porque andaba con pecadores. Para ellos les cuenta la parábola. ¿Y cuál es el fin de la parábola? Y yo creo que el fin de estas parábolas al menos es doble. Por un lado, una autojustificación. Jesús da cuenta de por qué obra de esta forma. Yo obro así porque creo en un Dios que es un pastor que sale a buscar la oveja que se pierde, que se extravía, porque creo en un Dios que es como una mujer
que ilumina y barre toda la casa hasta que encuentra esa monedita perdida, porque esa monedita es tan importante como era importante ese siervo para el centurión, que le pide a Jesús que lo cure, y le da instrucciones a Jesús para que lo cure a distancia. Si yo, que soy un simple hombre, digo a mis subalternos, ven y viene, ve y va, ¿cuánto más vos podés mandar sobre la fuerza del mal que te están sometidas? Entonces, qué lindo si nosotros ahora, al volver a leer los pasajes bíblicos, tenemos siempre en cuenta estas dos cosas, gestos y palabras, dando el mismo valor a ambas cosas, gestos y palabras. Tiene tanto valor el ¿alguien te condenó? No, yo tampoco, como el dibujar sobre el piso, o el levantar la mirada y mirarla a la cara a esta mujer, ¿no? Porque hasta el momento de hablar con ella, Jesús no la ha mirado. El texto no dice que Jesús la haya mirado, pero acá Jesús fija en ella su mirada. Los otros días, en un encuentro, estábamos analizando en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret lee el libro del profeta Isaías y cerrándolo abruptamente entrega el rollo, el libro, al ayudante. Y dice el texto, todas las miradas estaban fijas en él. Entonces yo invité a los que estábamos en el grupo, bueno, vamos a interpretar. ¿Por qué lo miran fijamente? ¿Por qué todas las miradas están fijas en él? Y por la fama que tenía, y por el modo de enseñar, y todos fueron más bien por el lado positivo. Yo digo, pero también podríamos ir por el lado negativo. Todos tenían puestos los ojos en él, porque Jesús había tenido la arrogancia de cerrar abruptamente el libro en el medio de un versículo, de cortar una idea de Isaías, de no terminar el dicho, sino que cortarlo y entregar el libro. Entonces, a lo mejor esas miradas que están fijas en él es justamente porque él tiene un gesto que es un gesto abrupto. También enseña a través de ese gesto. Por eso decíamos, me parece la vez pasada, que este Jesús manso y humilde de corazón es según el pasaje que uno lea, porque no siempre Jesús se muestra tan manso y humilde de corazón. Seguramente alguno se va a acordar ahora de la expulsión de los vendedores del templo, y ese Jesús con el látigo en la mano. Pero fíjense que ese relato lo tenemos en los 4 evangelios, y el único que pone un látigo en manos de Jesús es el Evangelio según San Juan. Los otros no hablan nunca del látigo. Y cuando Jesús tumba las mesas de los cambistas y libera al pueblo de tener que comprar los animales, también realiza un gesto con los animales, porque dice que abre y suelta a los animales. O sea que la bondad, la misericordia, el amor del corazón de Jesús en esos relatos no es solamente con el pueblo pobre que se ve obligado a comprar los animales que va a presentar para sacrificio, sino que también tiene un gesto de bondad con los mismos animales. De hecho, Jesús va a suplir después el sacrificio cruento por el pan y el vino, remontándose tal vez a aquel misterioso sacerdote que aparece en el libro del Génesis, que no sabemos de dónde viene ni cómo termina, Melquisedec, que ofrece, en una época en donde los sacrificios siempre eran cruentos, de animales o de vegetales, pero era destrucción de lo que se sacrificaba, ofrece dones de pan y vino.
Entonces, qué lindo también esto, por ejemplo, conectar la devoción al Sagrado Corazón con el misterio de la Eucaristía, en donde hay gestos y palabras. ¿Sí? En algunas comunidades, yo veo que en el momento de la consagración, cuando se eleva el pan, el cáliz, se dice, por ejemplo, Jesús mío y Dios mío, u otras expresiones, ¿no? Que hablan de la devoción, de los que lo dicen, o el sentimiento en ese momento. Pero yo digo, me parece que es un gesto no del todo bueno, porque se está interrumpiendo el relato de la consagración, que tiene que ver con gestos y con palabras. Por eso el ministro realiza algunos de los gestos, no todos, porque dice, tomó el pan, lo partió, no lo parte, porque tampoco lo va a dar. Entonces sí, toma el pan, eleva los ojos al cielo, pronuncia la bendición, pero no lo parte, porque dice partió y repartió, y todavía no lo va a repartir. Por eso la fracción del pan se reserva para después. Pero es una narración de algo que tiene que ver con gestos y con palabras. Y qué lindo eso de hagan esto en memoria mía. Y yo la pregunta que siempre me hago, ¿qué significa esto? Tal vez nosotros hemos interpretado por esto la repetición ritual de tomar un poco de pan, tomar un poco de vino, pronunciar las palabras y después compartirlo. Pero a lo mejor el esto es mucho más. Y ese gesto de Jesús que se entrega, que se ofrece, que comparte, que da del plato en el que está comiendo un pan mojado a aquel que lo va a traicionar. ¿Sí? Un gesto de inclusión, un gesto de no juzgar. ¿Sí? Tal vez todo esto podemos meterlo dentro de ese mandato de hagan esto en memoria mía. ¿Qué sería para nosotros que estamos participando de este encuentro hacer esto? Yo creo que es tratar de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de la misma naturaleza de Dios, no quiso conservar eso como algo que debía guardar celosamente, sino que se anonadó, se entregó, se hizo uno de nosotros, en todo igual a nosotros, tomando sí la actitud de siervo, de dulos, de esclavo, y siendo fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Qué lindo al comienzo del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en donde se empieza a relatar la última cena, que dice que habiendo llegado la hora, habiendo tomado conciencia Jesús de que su hora había llegado, Él, que los había amado, los amó hasta el extremo. Entonces, ese extremo del amor de Jesús que nosotros celebramos en la devoción al Sagrado Corazón es lo que también nos tiene que mover a nosotros para hacer carne el Evangelio. Muchas personas, el único Evangelio que van a ver en sus vidas somos nosotros. Qué gran responsabilidad que tenemos de transmitir a través de nuestros gestos y palabras si hace falta, pero más gestos, y transmitir esa buena noticia de un amor que tanto nos ama, que envió a su Hijo único, no para juzgar, sino para salvar. Bueno, tenemos para leer la carta encíclica, ¿no? Algunos le han preguntado a Marisa si se consigue en físico, sí, yo ya encargué algunas, pero bueno, para los que están cerca, para los que están lejos, tendrán que ver si la consiguen por ahí, pero si no, Marisa creo que ya les mandó a todos el PDF, o pueden entrar al link del Vaticano y ahí lo bajan. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algún gesto, alguna palabra de Jesús, de otro pasaje que no hayamos tratado, o de estos mismos que hemos tratado, que le resuene, que le guste, que le haga sentir la presencia amorosa de Jesús en sus vidas? Están los micrófonos abiertos, ¿no, Fernando?
Sí, claro. Bueno, Bueno, la gente los abre cuando quiere. y Eve que va haciendo camino, ¿eh? ¿Viste? Cómo hablamos de la misericordia de Dios, pero la misericordia que Dios tiene con nosotros es sobre todo la de abrirnos la cabeza, porque una cosa es la infancia espiritual y otra cosa es el infantilismo espiritual. Y detrás del infantilismo, muchas veces lo que se esconde es una poca autoestima. Es decir, uno necesita que otro le confirme, le enseñe, le diga. Entonces, distingamos. Una cosa es la infancia espiritual y otra cosa es el infantilismo. Una cosa es que uno pueda buscar por ahí algún acompañante espiritual que lo ayude a discernir, a arriesgarse a entrar en ciertos caminos que por ahí nos dan miedo, y otra cosa es que busquemos a un director que nos diga lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar la pollera o hasta dónde está permitido mirar o no mirar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No, ya somos personas adultas y para que seamos libres nos liberó Jesucristo, según dice la carta a los Gálatas. Así que yo los invito a todos los que estamos participando de estos encuentros que seamos niños, como pide Jesús. Para entrar en el reino hay que hacerse como niños, pero no seamos infantiles, porque son dos cosas distintas. Entonces, dejémonos abrir la cabeza, dejémonos sorprender, no busquemos seguridad, abandonémonos al misterio, y disfrutemos de la vida que es corta y linda. Yo ya no estoy tan escandalizada, Gerardo, ya me estoy acostumbrando. Ya salí del asombro de la primera charla con el Evangelio de Lucas y después con el encuentro que tuvimos de Pentecostés. Igual sos como un revolucionario, en cierta manera en mi vida sos como un revolucionario del aprendizaje de la catequesis, como creo que fue Jesús también un revolucionario en su vida, tremendo revolucionario fue. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, la verdad yo necesito de alguien que me ayude a abrir la cabeza. Nunca se me ocurrió pensar en leer un pasaje de la Biblia analizando gestos y palabras, pero ahora se me venían a la cabeza y todos los pasajes, la mayoría, tienen gestos y palabras. O sea, que quizás no me detuve más en las palabras, a ver qué me quiere decir, y quizás no me quiere decir a mí nada. Quizás, como vos decís, era la conversión de Simón, era la conversión de Pedro, y tengo que dejar de pensar viste que mucha gente te enseña y te dice, vos abrí la Biblia y vas a tener la respuesta. Y no, la verdad es que no, a veces no me da ninguna respuesta, me complica más la vida. Pero porque tenemos esta cosa infantil de decir, es como si abrís un horóscopo, a ver, me dijo lo de los pastores, buenísimo, entonces debe ser que, no sé, una interpretación tan básica, tan estructurada, tan estrecha, y ahora me estás enseñando, muy a mi pesar, porque me cuesta mucho romper estructuras, a diversificarme un poco y empezar a ver gestos, palabras y cuántas cosas más me vas a enseñar a ver. Ya no estoy tan escandalizada. Me molestan algunas cosas, pero ya no tanto. Bueno, decirlas, siempre hay que decirlas. Qué bueno. Y qué lindo que nos tengamos todos esta confianza. Somos todos condiscípulos, todos vamos aprendiendo, ¿no? Miren qué lindo, en este capítulo 7 de Lucas, por ahí a lo mejor como tarea podríamos decir releer otra vez el capítulo 7. Ustedes saben que los capítulos, los versículos, son simplemente elementos para encontrar una cita, pero a veces da la casualidad que un capítulo como que cierra algo, ¿no? Como que tiene un sentido. Otras veces uno dice, pero ¿por qué lo cortaron justo acá? De hecho, el capítulo 7 yo lo hubiera alargado por lo menos hasta el 8.3,
¿no? Porque después del relato de Jesús en la casa de Simón, cuando habla con esta mujer, cuando valora el gesto de ternura de esta mujer, en el capítulo 8 dice, Jesús recorría pueblos y ciudades, lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres. Y da nombres, ¿no? Empezando por la Magdalena. ¿Y por qué lo seguían esas mujeres? Y porque Jesús tenía un comportamiento dulce con ellas, el que tuvo con la mujer del capítulo 7. Por eso digo, a mí el final del 7 me parece abrupto. Yo lo hubiera prolongado por lo menos hasta el capítulo 8, versículo 3. Pero el capítulo 7 en sí tiene como una cierta lógica, como una cierta unidad. Por eso los invito a que lo revean este capítulo 7 y deténganse justamente en esta escena, ¿no? del fariseo que ve de reojo a esta mujer y piensa mal de Jesús. De la mujer ya todos piensan mal, porque la mujer era considerada una pecadora pública, según dice el texto. No necesariamente una prostituta, pero casi siempre cuando uno piensa pecadora pública va por ese lado, ¿no? Podría ser la esposa de un pagano, ya era una pecadora pública, una judía que se casó con un pagano. Entonces, mira a la mujer de reojo y piensa mal de Jesús. Jesús le podría haber a la cara dicho, sos un falluto, me invitás a tu casa y pensás mal de mí, sos un soberbio, te crees que sos mejor que esta pobre mujer. Sin embargo, Jesús le dice, casi al oído, ¿no? Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro. Y se entabla una conversación a partir de una parábola. No le reprocha a Simón. Le da la oportunidad de que Simón se reproche, de que él tome conciencia, ¿no? Entonces, esto es lo hermoso. Cuando se cuenta una parábola, casi siempre tiene este sentido, buscar que el que le escucha piense en él, no en otro. Tal vez en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, cuando se narra el crimen de David y Natán viene y le cuenta la parábola de ese hombre que tenía cantidad y cantidad de ganado, y cuando viene un amigo mata la única ovejita que tenía un pobre diablo. Le cuenta una parábola y David lo interpreta en sentido realista. David piensa que es una historia real y dice, ¿quién es ese hombre para que yo haga justicia? ¿Quién es ese desgraciado que mandó matar la única oveja de un pobre diablo? Y Natán, me imagino, pobre Natán, lo que habrá sufrido, le dice, ese hombre eres tú. David no entendía que era una parábola y Natán le tiene que aclarar. Pero en el caso de Jesús, comúnmente las parábolas, en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, la curación del ciego de nacimiento, cuando los fariseos dicen, ¿acaso tú dices que nosotros somos ciegos? Y ahí Jesús medio como con una ironía, dice, no, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, como creen que la saben toda, como nos pasa muchas veces a nosotros, estamos tan convencidos, tan seguros de lo nuestro, que cuando Dios quiere intervenir, lo sacamos volando. No me distraigas, Espíritu Santo, que estoy rezando el tercer misterio doloroso. ¿No? Dios a veces no puede intervenir en nuestra vida, porque estamos tan. Cuentan ahí de un santo muy gracioso, era San Felipe Neri. San Felipe Neri tenía arrebatos místicos en medio de la misa. Entonces, él prefería celebrar misa solo, con un ayudante, y cuando veía que le venía el arrebato, le decía al ayudante, andate a dar una vuelta y vení dentro de un rato, porque se iba, no podía seguir con lo que el misal le prescribía, ¿no? Miren qué interesante si a nosotros nos pasara algo así, ¿no? Bueno, con esto no estoy dando
rienda suelta a los curas, sobre todo, que pueden, me acuerdo de un curita que era muy amigo de celebrar la misa como se le venía en gana, y unas monjitas lo contrataron de capellán y le tenía que ir a celebrar misa a las 6 de la mañana. Y entonces él agarraba y empezaba a hablar, se iba por cualquier lado. Las monjas se lo fumaron una semana entera, y al final de esa semana, cuando empezó a hacer lo mismo, la superiora le dijo: padre, lea el libro, para eso le pagamos. Entonces, una cosa es que uno se pueda ir por ahí un poco, dejarle a Dios que nos hable al corazón cuando leemos la Biblia. También nosotros nos puede pasar, los que somos biblistas, ¿no?, que nos vamos por los tecnicismos, si esto es un aoristo, si esto está en pasiva o en activa, si acá se cumplen las normativas lógicas o hay una construcción media rara, y quedarnos en eso, o dejarnos realmente tocar por el Señor que quiere hablar al corazón. Bueno, pidámosle esa gracia al Señor. ¿Alguien quiere decir algo? Si me permites, Sí, claro, padre. Gerardo, para conversar un poco y te agradezco, digo, detona tu reflexión, varias emociones, sentimientos, también opciones. Y yo me planteé la pregunta ahorita primero para mí y te la planteo como para dialogar. Sí, la misericordia, Jesús compasivo, amoroso, pero a veces también se nos advierte que Dios y el Señor es justo. Y me encontré una expresión muy bella en Eclesiástico, que luego leí en el comentario que me dejaste acá, porque pesaba mucho. Fíjate, en Eclesiástico 3:30 dice: el agua apaga las llamas de la hoguera, es decir, el fuego. La limosna borra los pecados, pero en hebreo dice: la justicia borra los pecados. Y luego dice más adelante en este libro, que es de enseñanza, de exhortación de un padre a sus hijos o de un maestro a los discípulos: libra al oprimido de manos del opresor y no seas blando cuando hagas justicia. Sé como un padre para el huérfano, como un marido para su madre. Entonces serás como un hijo del Altísimo, te amará más que tu propia madre. Esta última frase viene en la versión griega. En la versión hebrea dice otra cosa. Pero luego también lo relacioné esto con una frase de Pablo, no recuerdo la cita en concreto, pero dice más o menos que el amor, el ágape, borra multitud de pecados, también lo afirma Pablo. Entonces, un poquito la relación que pueda haber entre sí la compasión y la misericordia, pero también la justicia, porque el Dios de la Escritura es también un Dios justo y que nos invita a tener la opción por el oprimido, de practicar no solo la compasión, sino también la justicia para quienes son opresores de los oprimidos, algo práctico. Yo creo que con esto pasa lo mismo que lo que decíamos el martes pasado con el tema del corazón. Cuando nosotros hoy hablamos de corazón, enseguida vamos al tema de los sentimientos. Pero en la Biblia, corazón tiene otro significado. Cuando nosotros hoy hablamos de justicia, tiene un significado. En la Biblia, justicia tiene otro significado. Fundamentalmente, justicia se administra cuando se defiende el derecho del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, del oprimido. El rico no necesita justicia, la hace por mano propia. Entonces el juez es siempre el que sale en defensa del débil. Ahora, yo siempre me acuerdo de un cuentito que me contaba mi papá. Dice que estaban condenando a la horca a un ladrón y le dijeron: bueno, podés pedir un último deseo. Dice: quiero que se acerque mi mamá. Y todo el mundo se compadeció y dijo: ay, qué gesto tan amoroso, qué buen hijo.
al final le va a pedir perdón a la madre, le va a dar un beso, y cuando la madre se agacha para que el hijo le pueda dar un beso, este hijo le muerde la oreja y se la arranca. Entonces todo el mundo empieza a decir, qué desgraciado, no le bastó con ser un ladrón, sino que también es un degenerado que en vez de darle un beso a la madre, le arranca la oreja. Y entonces él dice, si mi madre, la primera vez que me traje algo del colegio, que no era mío, me hubiera reprendido y me hubiera obligado a devolverlo, no hubiera terminado en la horca. Entonces, también una corrección forma parte de la misericordia. De hecho, está dentro de las obras de misericordia espiritual, corregir al que yerra, ¿no? El tema es cómo lo corregimos. ¿Sí? ¿Cómo lo corregimos? Porque la cuestión es esa, ¿no? Lo mismo que cuando vamos a rezar por la conversión de los pecadores, de los otros. No. Yo muchas veces le digo al Señor, Señor, te pido por la conversión de los que, como yo, son pecadores. Yo también necesito convertirme. Entonces, creo que este es el camino, ¿no? Y vos fíjate que la devoción a la Divina Misericordia, que está de algún modo reemplazando a la del Sagrado Corazón, ¿no? La imagen de Jesús misericordioso, de algún modo lo ha reemplazado al Sagrado Corazón, pero detrás de la devoción a la Divina Misericordia de Sor Faustina se esconde una idea que yo creo que hay que revisar, que Dios perdona al que se arrepiente. El otro martes lo hablábamos de eso. No, Dios perdona siempre. Dios perdona siempre. El que se arrepiente porque toma conciencia de que Dios lo perdona. Pero la misericordia de Dios primerea. La acción de la gracia es anterior al arrepentimiento. El sacerdote en la celebración del sacramento de la reconciliación confirma el perdón que Dios ya dio gratuitamente, antes del arrepentimiento incluso. Entonces, esto me parece que es lo que tendríamos que ver. Y después, bueno, vos estás citando Antiguo Testamento. No nos olvidemos que si bien es cierto que Jesús se entronca con la tradición profética, de algún modo la supera, ¿no? Y sobre todo la iglesia primitiva después de la experiencia de Jesús resucitado. Ahí relee todo el Antiguo Testamento y lo resignifica, ¿no? Con aquello de, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera? ¿Dónde dice eso el Antiguo Testamento? Esa es una lectura cristiana del Antiguo Testamento. Entonces, creo que también tenemos que ver todos esos textos que hablan de esa justicia. Salomón, que es digamos, el estereotipo del rey justo, cuando esas dos mujeres vienen a presentar el problema de que las dos dicen, este hijo es mío. Salomón da una sentencia terrible, córtenlo por la mitad. Déjenme dormir la siesta tranquilo, corten ese chico por la mitad y denle la mitad a cada una. Y entonces la verdadera madre dice, no, désenlo todo a ella. Entonces, en esa sentencia terrible, aflora la verdadera madre. Entonces, a veces también necesitamos ciertos gestos duros, necesitamos de ciertos gestos duros. Pero bueno, pensemos, por ejemplo, en nuestros tiempos. Hasta no hace mucho tiempo atrás, no solamente que no podían comulgar los que estaban en nueva unión, sino que nuestras familias, estoy leyendo ahora la autobiografía del Papa Francisco, que me parece maravillosa, si alguien la quiere se la pide a Marisa, autobiografía de Francisco, maravillosa, y él lo dice también. En nuestra familia se acostumbraba que si había un separado en nueva unión, no se iba a la casa de esa persona, no se la invitaba a las reuniones de familia. Era visto como una oveja negra, como una lacra. Hoy día eso lo estamos superando. Entonces yo creo que hay que ir superando. Pero entonces todo el mundo va a hacer lo que se le dé la gana.
Bueno, una persona que no está cultivándose, que no está trabajando su interioridad, puede ser que haga eso. Pero una persona que está trabajando su espiritualidad no va a hacer lo que se le dé la gana, porque seamos más comprensivos. ¿Mm? Pero misericordia, Jesús cuando a Simón dice, Simón, tengo algo que decirte, está obrando con misericordia y con justicia al mismo tiempo. Cuando a la mujer le dice, ¿alguien te condenó? No, yo tampoco. Y después dice, vete y no peques más. O sea, la misericordia y la justicia creo que van de la mano. El tema es que nos cuesta entenderlo, ¿no? Digo, yo no sé. Me tendría que haber reído como el Dalai Lama. No me reí. Porque dicen que yo me río para adentro. Sí, gracias. Bueno, ¿algo más? O ya es la hora de... ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Emi. Me quedé pensando que a veces necesitamos de ciertos gestos duros. El de Salomón de las dos madres me pareció tremendo. Y me parece que ciertos gestos duros que no sé si vienen de Dios, pero bueno, suceden porque somos humanos, como las enfermedades tremendas. Em, yo veo que hacen que nos acerquemos y busquemos desesperadamente a Dios en esos momentos tan difíciles como las enfermedades, las pérdidas, las muertes, eh, las desgracias grandes como estos megas accidentes o estas megas catástrofes que vivimos. Eh, entonces digo, no sé, ¿vienen de Dios? ¿No vienen de Dios? Pero en cierta manera es un golpe duro que el que tiene el corazón un poquitito abierto enseguida hace que nos volquemos un montón y empecemos a descubrirlo, ¿no? Quizás por un vicio de mi profesión veo que la enfermedad para mí genera eso en la gente y en mí también, obviamente, ¿no? Cuando creo que está todo superado y yo ya la tengo clara y ya estoy re bien y todo, y me apichono como un pollito caído del nido cuando caigo en alguna enfermedad, ¿no? Y me prendo con uñas y garras y bueno, no sé, me parece que esos son esos gestos duros que hacen que salga de ahí adentro esa madre con toda su nobleza o ese cristiano que estaba tibio o ese corazón que estaba endurecido, ¿no? Nada, pienso. ¿Está bien? Me voy a reír, jaja. Sí, sí, claro. Fíjense que en el capítulo 4 del libro del Génesis, donde se narra el primer pecado, porque el primer pecado no es comer del árbol prohibido. Después nosotros elaboramos la teología del pecado original y todo. Pero en la Biblia, pecado, capítulo 4, Caín mata a Abel. Dios baja y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de tu hermano? De mi hermano. La sangre de tu hermano está clamando, dice Dios. Y ahí entonces Caín toma conciencia de lo que ha hecho y dice, bueno, ahora cualquiera que me vea me va a matar. ¿Sí? El espiral de la violencia. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué hace Dios? Le pone una marca en la frente para proteger a Caín. Entonces, ahí tenemos un relato en donde la interpretación de Caín viene por el lado del castigo como justicia. Bueno, ahora cualquiera que me vea me va a matar. Sin embargo, Dios lo protege. Dios lo protege. Hay un texto muy lindo de Borges que justamente
Esta semana subí a YouTube, a Facebook, donde habla de Caín y Abel. Muy lindo. Y cuando se encuentran en el más allá, Caín le pide perdón a Abel, dice, perdóname por haberte matado. Y Abel se sorprende y dice, ¿vos me mataste a mí o yo te maté a vos? ¿No? Como que hay una superación, ¿no? Cuando a veces nos llama la atención algún comportamiento delictivo, una corrupción, y nos queremos poner en jueces, yo creo que tenemos más bien que tener una actitud comprensiva, ¿no? Y decir, ¿quién sabe yo en esa situación si no hubiera hecho lo mismo o peor? O sea, ahí está el verdadero devoto, la verdadera devota del Sagrado Corazón. El que va adquiriendo de a poco sus mismos sentimientos, el que es capaz de comprender. Una cosita, perdón, ¿eh? No sé si lo nombraste, si lo nombraste, avísame. Pero hablando de Lucas, me acordé y lo fui a buscar. Que en las nuevas traducciones, ¿no? Como por poner dos ejemplos, la Biblia por un lado y la Biblia hispanoamericana de otro lado, que es la interconfesional, cuando traducen Lucas 7:44, que es Jesús perdonando a la mujer, ¿no? Que tradicionalmente, incluso en el libro del Pueblo de Dios, se traduce como a la mujer, ¿no? Se le ha perdonado mucho porque ha demostrado mucho amor, y eso sigue un poco la lógica de la Divina Misericordia que vos hablabas. Sin embargo, en las nuevas traducciones ya directamente lo dicen bien claro, ¿no? Que es justamente al revés, ¿no? Jesús perdona primero, y por eso mismo, porque perdona, después la mujer se muestra agradecida. Nos cambia la lógica, para el lector atento, cambia la lógica absolutamente, digamos, ¿no? Jesús perdona y después la mujer se muestra muy contenta, pero podría no haberse quedado contenta. Jesús lo hubiera perdonado igual, porque el perdón está antes, ¿no? Del agradecimiento. Cosa que en las nuevas traducciones sí está presente, pero si nos vamos un poco más atrás, no. No. Es digamos, ¿no? Primero hay que estar agradecido y después, en todo caso, Dios te perdona. Bueno, yo creo que ese pasaje de Lucas 7 tiene algunas contradicciones. Esa sería una pregunta que uno se puede formular después de leer ese texto, que es primero, el perdón o el amor. Y también cuando Jesús le cuenta la parábola a Simón de los dos deudores, uno que debía 50 y otro que debía 500, sí. Y dice el texto, ninguno de los dos tenía con qué pagar. Ninguno de los dos tenía con qué pagar. Y el Señor perdonó a los dos la totalidad de la deuda. ¿Quién lo amará más? Yo hubiera respondido los dos. Sí, totalmente. Porque sí. A los dos se les perdona la totalidad, ninguno de los dos tiene con qué pagar. No tiene con qué pagar el de 500 ni tiene que pagar el de 50. Y ahí dice y ahí Jesús le dice, bueno, claro, entre los dos se ponen de acuerdo y dicen, no, el que me debía más estará más. El que me debía más, claro. Ha respondido bien, le dice Jesús, pero para mí está mal. O sea, pero bueno, no sé si echarle la culpa a Jesús o echarle la culpa al evangelista o al último redactor, no sé, pero está bien. Entonces, ven, uno puede leer un texto y puede cuestionar al texto. Hay que cuestionar al texto. ¿Por qué dice esto? Está bien. Y podría estar mal. ¿Por qué no? Podría estar mal. ¿Cuál sería el problema? Iban de camino, Lucas 10. Iban de camino. Él entró en un pueblo. Y el resto, hay muchas traducciones que dicen entraron en un pueblo, pero no. Los textos más antiguos no dicen eso. Iban de camino, él entró en un pueblo. Yo digo, para mí es maravilloso lo que presenta Lucas, porque Lucas presenta a este grupo
eso está en el capítulo 10, o sea que ya están estas mujeres que lo vienen acompañando desde el capítulo 8 por lo menos. Iba de camino él con un montón de gente alrededor, y ahora Lucas se fija solamente en él. Y él entró, o sea, él tuvo voluntad de entrar. Él tuvo voluntad de entrar y de golpear la puerta de esa casa, porque la mujer le abrió porque seguramente Jesús golpeó la puerta. Entonces, ahí hay una voluntad de Jesús, de entrar a esa casa. Qué hermoso. Y los demás ya no importan, no interesan. Después vuelven a aparecer, porque siguen de camino. Lo más lógico es que hayan entrado también al pueblo, no se van a quedar en la ruta. Pero Lucas no lo dice. Entonces, a veces los traductores, pero esto no es de ahora, esto es de toda la época, los copistas, muchas veces por tratar de aclarar algo, de simplificar, de hacer más entendible, y bueno, le hacen decir al texto cosas que el texto original o las copias más antiguas no dicen. Pero bueno. ¿Algo más? Bueno. Si Dios quiere, Marisa después les va a pasar el link cuando subamos esto. El padre Antonino iba a decir algo, me parece. Ah, sí. Se escuchó que dijo algo, pero no sé si fue error. No, me parece No, que encontró la cita de Pedro, 1 Pedro sí. 4:8. Sí, yo había dicho que Pablo, pero es 1 Pedro 4:8. Sí. El amor borra multitud de pecados. Bueno, esa es una cita clave para nuestra fundación. Por eso nosotros, que nos consideramos grandes pecadores, tratamos de hacer cada tanto alguna obra buena. Porque si una obra buena borra una multitud de pecados, ¿no? Dediquémonos a hacer obras buenas y no andar revolviendo los pecados. Vamos aprendiendo. Yo le escuché en una prédica a un obispo, en paz goce, que cuando afirmó, no me cuadró. Él decía, no se trata solo de no pecar, sino de amar. O lo dijo hasta más radical, no se trata de no pecar, sino de amar. Entonces, pecamos, pero hay que poner por encima de nuestra pecaminosidad vivir en el amor y la justicia. Centrémonos en lo que verdaderamente cuenta. Claro. Mateo 7:12. Hagan a los demás lo que les gustaría que los demás hagan con ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. La Biblia, diríamos nosotros. En eso se resume. ¿De qué sirve que yo me sepa la Biblia de memoria si no soy comprensivo? Así es. ¿De qué sirve que hable de Jesús si no tengo sus mismos sentimientos? Entonces vayamos tranquilos, no desesperemos, confiemos en la gracia, tengamos paciencia. Dios siempre actúa. Dios siempre actúa. El Evangelio de Lucas, ustedes los que me conocen saben que es el preferido para mí, porque Lucas siempre deja la puerta abierta. Jesús está muriendo y le promete al ladrón, no arrepentido, porque ese ladrón no está arrepentido, simplemente está desesperado y echa mano de la única tabla de salvación que tiene cerca, la posibilidad de salvarse en la otra vida. Ya en esta seguro que no. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús, que pide al Padre en sus últimas oraciones, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No tiene cómo disculpar lo que están haciendo. Él, que hizo siempre el bien, recibe la condena de un revolucionario político. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Entonces, qué lindo que nosotros también podamos tener esos sentimientos. Aunque más no sea para sufrir menos. Muchas gracias. Bueno, a seguir bien. Gracias a todos por todo y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Sagrado corazón, eterna alianza, en donde